no pude, weón. Yo Ahí lo sí. subí, no hay problema. Ya, bueno, es que son distintos computadores, de repente Sí. yo he cachado que esta cuestión influye harto. Listo. Esperé bien el título, El placer. Bien. Claro, hielo. Ya. Buenas noches. 9:15. Vamos a iniciar otro diálogo de El placer de dialogar. Ya parece como un programa que estamos haciendo. Podría decirse. ¿Ah? Junto a Pablo Durán desde Arica, el gran filósofo ariqueño, y Gerard Oliver de su casa ahí. Primero voy a felicitar a Gerard. Las cosas a veces caen del cielo. Ganaste, ¿cómo se llama? Una elección en Evópolis de... ¿cómo fue? Sí, fue bastante inesperado porque fui electo consejero regional del Es partido. consejero. No pude hacer campaña porque estoy abocado a otros temas, pero a pesar de ello, eso demuestra el cariño, la confianza de mucha gente que se acuerda de uno y que en esta instancia apoya. La verdad que, de verdad, o sea, fue una cuestión, creo que participé en una reunión y dije por qué me interesaría participar en el cargo de estas reuniones virtuales que hacemos ahora. Y nada más, pues eso fue toda mi participación. Fue muy, muy bonito, es realmente especial ver el reconocimiento en estos tiempos que todo es tan como multimedial. De hecho, los otros candidatos a consejeros subían afiches con cosas, qué sé yo, pequeños videos, llamaban por teléfono. Y yo, cuando me llamaban, no, hola, que te vaya bien. Se veía todo, digamos, estaba en otra cosa, estaba ocupado. Pero fue bonito, o sea, fue muy, muy especial. Yo creo que yo creo que debe ser eh, la elección o el cargo que más me honra desde el punto de vista del cariño recibido. Un capital político dejaste por lo que has hecho antes. Oye, ¿qué es un consejero? ¿Qué es lo que hacen? ¿Qué función tiene? Bueno, básicamente los consejeros regionales es un cuerpo colegiado, o sea, se eligieron varios, o sea, fue un grupo, son 35 consejeros regionales, si mal no recuerdo. Y estos consejeros lo que hacen es aprobar los candidatos que existan para las diferentes elecciones populares, revisar lo que se llama también los votos políticos, es decir, las posturas del partido en la región. Ellos la definen, no las directivas, la define el Consejo Regional, y por tanto es también un órgano director de todos los procedimientos generales del partido, de cualquier partido, porque esta es una orgánica que tienen todos los partidos, todos tienen consejos generales, regionales, y también generales que son los nacionales. Pero bueno, habitualmente igual las directivas tienen más autonomía de lo que deberían en teoría, porque las directivas deberían ser ejecutoras de las instrucciones que dan los consejos regionales, perdón. Pero en la práctica, de todas maneras, es un poquito más de autonomía que eso. Pero eh, a mí me gustaría que tuviéramos un consejo bastante más presente. Por ejemplo, no sé, pues cuando ocurren situaciones en la región, tener una opinión para cada una carta, y esa carta a su vez es vinculante para la directiva, que tiene que seguir la instrucción, el lineamiento que dé el Consejo Regional. Está bien. Bueno, en la mañana mandé un video de Yuval Harari, que es un historiador israelí, se ha hecho muy famoso por unos libros que escribió de Homo sapiens a Homo Deus, Lecciones para el siglo XXI. Tiene una manera muy interesante de cómo va evolucionando el hombre, de cómo busca casi la eternidad,
de cómo las tecnologías están haciendo cambios que nadie incluso se los soñaba, de cómo se abren mil aristas, claro. El mundo ahora está mucho más incierto lo que viene, a pesar de ser un mundo de abundancia, alta tecnología, comunicaciones inmediatas, tenemos una tremenda incertidumbre de qué es lo que puede venir. Y él plantea, producto de la pandemia, de cómo han reaccionado los países. Muchos han reaccionado con un nacionalismo cerrándose, como Estados Unidos, y con una idea clara de American First, y cuando estás con esa idea no querés liderar nada, tú te cierras y me importa un comino el resto. Estados Unidos obviamente no está en una parada de liderar el mundo ni de acuerdo, o sea, de acuerdos, pero American First, ellos primero. Y hay otra posibilidad en que nos vamos a poner más democráticos, nos vamos a ayudar más cooperando entre nosotros, porque para derrotar el virus tiene que ser un desafío mundial, porque no sacamos nada, por ejemplo, como le pasa un poco a Nueva Zelanda, que lo tenía muy controlado, pero en un momento llega gente, y de nuevo empieza la pandemia, con Israel que lo tenía muy controlado y se empezó a abrir, y de nuevo se empezaron a contagiar todo el mundo. La ideal de las soluciones ojalá sea que esto nos una en vez que nos separe, porque si nos separa va a ser mucho más largo. Entonces, él plantea que la lista peligrosa es que se pongan más autoritarios y se pongan más fuertes, o las democracias tienden hacia la dictadura. O lo positivo, al revés, se empieza a empoderar a los seres humanos y esto empieza a ser más democrático. Esas son las dos miradas. Entonces vamos a conversar un poco de eso. ¿Qué opinas tú, Pablo? ¿Hacia dónde crees que podamos ir? Porque esto tiene una serie de matices, más dictatorial, más cooperación, más se cierran. ¿Qué va a pasar? ¿Cómo tú ves el mundo post-coronavirus? Que muy optimista podría volver a una cierta normalidad quizás en un año más, o dos, quizás, no lo sé. Bueno, primero darle felicitaciones a Gerard por el logro político y en el fondo quizá atesorar ese logro con una mirada de largo plazo, con esa mirada, mirada de proyecto, ¿no? Para el servicio social. Sobre lo que estamos conversando, pienso, me llama la atención en el video también ese como paralelismo que se da y que podemos conversarlo, no sé si me equivoco o estaré bien, es que en las medidas restrictivas que restringen las libertades, se las asocia con una forma de autoritarismo y con el peligro de que las sociedades se vuelvan más dictatoriales. Mientras que en ese paralelismo se cree que el empoderamiento de las sociedades civiles dentro de esta problemática de pandemia debería empoderamiento de las sociedades debiera de alguna manera encaminarnos hacia la democratización de los países, de las sociedades. Pero lo que me llama la atención es ese mismo paralelismo, porque puede que sea cierto, pero hay como una relación que me cuesta ahí como entender bien, porque se ve, creo que es manifiesto de que el atacar la pandemia necesita medidas restrictivas. No es que yo las defienda, pero se necesita un ordenamiento social que permita combatir la pandemia. Esas formas de ordenamiento o esas medidas restrictivas necesariamente deben asociarse a un camino de autoritarismo y de como tendencia hacia
hacia formas de dictadura, o dentro de la democratización también serían necesarias medidas restrictivas. Eso como que me cuesta poder hacer esa asociación. No sé si me explico. Ahí, por ejemplo, ya siento algo que no me cuadra y que sería súper interesante que lo vayamos conversando, como Ok. para poder aclarar esa... No sé si me explico. Claro, que por lo que entiendo es, no necesariamente las restricciones tienen que ver con más autoritarismo porque son necesarias por un punto de vista de salud, ¿no? Claro. Pero lo que entiendo es va más allá porque habla un poco de Harari, de que con las nuevas tecnologías, en la cual va a haber tanto control, podrían llegar dictaduras muy terribles. Y él tenía la esperanza que los países se unieran más en la lucha y no sé si están muy unidos. ¿Cómo ves, Gerard, tú crees que los países se han unido más, se han separado más, cada uno quiere llegar a su solución, cada uno lucha por la vacuna, quién saca el mayor botín? ¿Por dónde? ¿Cómo lo ves tú? Bueno, finalmente, como bien decía un artículo, si mal no recuerdo, de la BBC a principios de año, más o menos marzo, por haber sido, el coronavirus y todos estos procesos que han ocurrido son aceleradores de la historia. O sea, había ciertos procesos que ya estaban corriendo hace mucho. De hecho, ahí ¿cuándo fue? Finales del 2017, por ahí, o principios de 2018, escribí un artículo justamente sobre la política de defensa de Donald Trump, que era la política de defensa American First. Y básicamente era una política de defensa que incluía por primera vez en la historia, dentro de la política de defensa norteamericana, el concepto, la economía dentro de la política de defensa. Lo que acabo de decir parece absurdo si uno lo mira, lo hubiese pensado, digamos, antes de Donald Trump, pero en una política de defensa, o sea, del aspecto militar, está incluido el aspecto económico. Y esto en relación a la relación, obviamente, con China, pero también con este concepto de America First, que implica identificar los intereses estratégicos de Estados Unidos en forma individual, al estilo aislacionista, que es una de las tradiciones de todas maneras de Estados Unidos. O sea, Estados Unidos se mueve entre el liderazgo mundial y el aislacionismo. O sea, de hecho, a poco andar de la historia norteamericana nace la doctrina Monroe, con el presidente Monroe en 1823, en que básicamente consiste en América para los americanos, o sea, Estados Unidos y su patio trasero, y no meterse en Europa y que Europa no se meta con su continente. Entonces, no es tan nuevo esto de America First si uno mira esa perspectiva, pero también el liderazgo de Estados Unidos era muy marcado, sobre todo en los tiempos de la Guerra Fría y también post-Guerra Fría, sobre todo en el momento unipolar que se produce a fines de los 90, principios de los 2000, que se rompe evidentemente con la caída de la Torre Gemela, en que se acentúa por un instante la hegemonía norteamericana por la producción militar, etcétera, pero que al mismo tiempo empieza su declinación. Es bien curioso. Lo mismo que lo que ocurrió con China, en esa época fue un crecimiento sostenido, incluso en esa década empezaron los crecimientos cercanos al 10%, y de algún modo u otro, el crecimiento chino ha ido a la par con la declinación norteamericana. Ojo que la declinación norteamericana no es un fenómeno nuevo. Empezó justo después de la Segunda Guerra Mundial. Estados Unidos, luego de la Segunda Guerra Mundial, producía el 50% del Producto Interno Bruto del mundo. O sea, la mitad del planeta, Estados Unidos. Obviamente eso ha ido declinando, y ha declinado muchísimo. Y eso también afecta, obviamente, los aspectos geopolíticos, los fenómenos de colaboración, etcétera. Si el que colaboraba con todo el mundo era Estados Unidos, después vino Europa, cuando Europa se recuperó, empezó a cooperar con el resto del mundo. Y ahora nos encontramos fenómenos que países emergentes, como Chile, por ejemplo, participan en fenómenos de cooperación a través de lo que se llama cooperación triangular, sobre todo, que significa que otros países con más recursos entregan los recursos y Chile, con su conocimiento de Latinoamérica, entrega ese conocimiento para facilitar la producción del beneficio, digamos, la cooperación. Sí. Entonces, en este entorno que no plantea nada nuevo, el Fondo America First
en relación al coronavirus, pero tampoco plantea nada nuevo el crecimiento de China y la búsqueda de una hegemonía global. No hay nada nuevo. El hecho de que Europa también está declinando, y sobre todo producto de la fábrica asiática, que es China, Japón, Corea del Sur, y Vietnam y otros países, Singapur. Entonces, de algún modo u otro, no hay ninguna novedad. Lo que sí se produce es una aceleración. Y esta aceleración también, que va de la mano de la mayor competencia entre los diferentes países, en que ya los fenómenos de cooperación también están, pero están ligados también a los fenómenos de competencia. O sea, China, por ejemplo, colabora, pero al mismo tiempo se inserta internacionalmente en una posición de ventaja, instalando nuevas reglas en el sistema. Entonces su colaboración también está asimilada a la competencia. Rusia colabora un poco, pero lo que más hace es posicionarse y competir para lograr tener la posición que alguna vez tuvo como imperio. Lo hace una perspectiva distinta, de chico a grande, logra su poderío militar, que es lo más fuerte que tiene, lo hace crecer en otras dimensiones también. Entonces, nos encontramos en este fenómeno complejo, y dentro de este fenómeno complejo, un acelerador, y ese acelerador es la pandemia. Yo también he pensado similar eso, que la pandemia acelera los procesos naturales. Todavía no tengo muy claro si vamos, no sé si a dictadura o si no van a estar las condiciones para que las democracias funcionen como antes, en cual hay demasiado empoderamiento local, es bueno, pero a veces cuando pasan los límites se empieza a ser medio caótico. Sobre todo, por ejemplo, hemos tenido protestas gigantescas en Chile. Hoy día en Argentina partieron unas protestas inmensas por las cuarentenas, no quieren más. Y en la cual todas las sociedades, por lo menos occidentales, tenemos convicciones de que hay que respetar los derechos humanos. Entonces, cuando tú tenías una masa gigantesca de, no sé, 30.000 personas y tenías, no sé, 50 carabineros, no tienes cómo pararlo. La verdad que tendría que empezar a matar gente y eso ya viola los derechos humanos o una represión muy grande contra unos pocos. Entonces, las sociedades ya no aceptan eso, la justicia tampoco lo acepta. Entonces, van a tener que de aquí en adelante o ser muy buenos políticos, en la cual las demandas ciudadanas se capten y se lleven a la institucionalidad y se solucionen. Porque si las cosas se van solucionando, de alguna manera no deberían por qué salir grandes masas a reclamar. Tiene que, la gente si en general tiene trabajo, o está relativamente bien, o está cómodo, es medio difícil que salga. Generalmente los más jóvenes son más revolucionarios o tienen más pasiones, pero en tiempos más normales, podría decirse, en que las instituciones están funcionando, no deberían pasar lo que está pasando ahora. Entonces, ahí es donde se empieza el punto de quiebre. O hay dos caminos: o las democracias funcionan, los partidos políticos hacen muy bien su trabajo, o para solucionar el caos va a tener que poner una mano más dura y empezar a olvidarse de los derechos humanos. Y en eso Yuval Harari dice el peligro de las nuevas tecnologías, en la cual, por ejemplo, es muy probable que con un tiempo nos pongan algún dispositivo para poder controlar la salud. Pero cualquier tipo de dispositivo que tengamos para poder un control de la salud, también te va a ir determinando cómo están tus emociones. Y eso ya pasa a ser una información que podría ser peligrosa tanto para corporaciones como los estados. Por ejemplo, si tú estás bien, tienes por ejemplo, un chip que te va controlando las temperaturas, la aceleración del corazón, y con eso un médico fácilmente te puede ayudar para cualquier enfermedad. Pero también todos esos macrodatos te va a decir cuando tú ves el discurso, no sé, de un político, si te enojas, si te da rabia, si te hace feliz. Entonces, el conocimiento de las corporaciones y de los estados va a ser tal de que va a saber cómo tú te sientes, cómo tú estás sintiendo ya. Y eso va a ser sumamente peligroso. Esas conexiones, claro, podría llegar a unas dictaduras, pero nunca en la historia hay una dictadura que el gran Estado o la gran corporación sepa perfectamente la emoción de las personas, ya lo que está pensando prácticamente por dentro. Y ahí es donde están los grandes peligros de cómo lo vamos a manejar. Estamos como en un punto de quiebre, se ha acelerado, pero yo creo que es el punto de quiebre en que o nos vamos a democratizar muy bien y saber plasmar lo que quieren las masas, y tenemos que saber hacerlo, o si eso falla,
o no sale, para poner orden va a haber que poner esa mano dura y volver a estados más dictatoriales y mirar de otro ojo los derechos humanos. Y espero que no sea esa, pero está de las opciones. Entonces el peligro es más eso, más que las restricciones actuales que tienen que hacerse, porque los científicos lo están diciendo, y eso es algo bueno, que la gente empezó a confiar en la ciencia ya. Incluso el Yuval Harari hablaba en países como Irán, que son países teocráticos, ya le dice, no vayan a las mezquitas porque se van a enfermar. ¿Y por qué le dice eso? Porque confía en lo que dice la ciencia. Parece que la ciencia empieza a ser de confianza. Lo mismo las iglesias, las sinagogas, y a ningún pastor o ningún cura, ningún rabino te va a decir, vayan a la sinagoga porque Dios es más poderoso. No, te dicen, no vayan porque la ciencia me está diciendo y hay una confianza en la ciencia, eso ya es algo positivo. Pero todavía está nebulosa hacia dónde podemos ir. Es complicado poder determinar el futuro y depende también de si uno es más optimista o pesimista. ¿Cómo lo ves tú, Pablo? O sea, lo que yo quisiera preguntarles es para poder aclarar según lo que estaban conversando, me da la sensación que intentaban, bueno, tú mismo has dicho, Ariel, que el futuro es incierto, no es como un haz de posibilidades, pero lo que quisiera como aclarar es un poquito desde lo que hablaba Gerard, para conversarlo, es que algo se fragua. O sea, ustedes decían que el COVID, pandemia es un acelerador, pero es un acelerador ¿hacia dónde? Gerard hacía un análisis geopolítico internacional, mostrando, bueno, describiendo la situación internacional de las relaciones de las diferentes potencias, de los diferentes mercados. Intentaba mostrar de que en realidad no ha cambiado mucho, sino que las tendencias económicas y políticas que ya existían en realidad se han mantenido y no han habido grandes cambios en ese sentido. Tú hablabas, Ariel, recién citando al historiador, filósofo que estamos conversando, Harat, no sé, yo Harari, no lo Yuval conozco. Harari. Yuval ¿Ya? Harari. Harari, ¿ya? Yuval Harari, que habrían dos opciones, o la democratización o la dictatoriedad de las sociedades. Entonces, aclarar un poquito qué es lo que acelera la pandemia. O sea, ¿cuál es el pronóstico? ¿Es ese conflicto? ¿Es ese dilema entre dictadura y democracia? ¿O acelera, en el fondo, acelera una tensión, un conflicto inminente de esas economías y países con, bueno, poder estratégico? Lo que acelera es un conflicto más profundo entre esas potencias, o acelera este dilema de democracia-dictadura. Como, no sé si me entienden, como para poder entender Sí, más o menos qué es sí. lo que acelera la pandemia. Dale, Gerard, que... Bueno, es bien difícil saberlo exactamente porque también esto ha tenido geometría variable. En un momento determinado, lo que más se acentuó y todavía se mantiene en muchos lugares es este fenómeno de que los presidentes están tomando una gran cantidad de poderes, no solamente en función de la pandemia, sino en cuanto a un sistema de represión social para reafirmar su gobierno, sus visiones. De hecho un caso, pero muy claro, es Víctor Orbán en Hungría, donde prácticamente todos los poderes los asume él. Entonces, él legisla solo ahora, por decreto. Entonces, evidentemente, eso ya, por la vía democrática, dejó de ser una democracia en los hechos.
Ahora, evidentemente puede ser algo temporal, se puede revertir, pero es un signo peligroso, sobre todo en el seno de Europa, con el sueño europeo ahí presente. Desde el punto de vista geopolítico, evidentemente la competencia entre China y Estados Unidos se ha acelerado, y se ha acelerado no solamente en un punto de vista comercial, sino también en la presencia en los organismos internacionales, lo que ocurrió en la relación a la OMS, en que se vio que la OMS está en una pugna, estuvo en medio de la pugna entre China y Estados Unidos en cuanto a China acusado de ser un protegido de la OMS que no denuncia a tiempo la existencia de la pandemia, siendo que había sido avisado, la OMS había sido avisada con semanas de anticipación por parte de Taiwán, pero como Taiwán no pertenece a la Organización Mundial de Salud y no tiene el estatus de un Estado reconocido por la gran cantidad de la humanidad, de los estados del mundo, finalmente es desechada ese aviso, y cuando China decide comunicarlo, ya parece un poco tarde, y Estados Unidos denuncia esto. Pero no solamente Estados Unidos se pliega en esta posición, son muchos los países que están pidiendo una investigación respecto a lo ocurrido en China. Ahora, si eso es un ánimo sincero, o eso tiene que ver también con una mirada estratégica, que hay muchos países que tienen intereses contrarios a los intereses chinos, sobre todo por sus violaciones de la propiedad intelectual, de marca, etcétera, y además de todas estas violaciones de la propiedad intelectual y qué sé yo, también su conducta con respecto a los países vecinos, su preponderancia en la logística, no solamente y cuando me refiero a logística mundial me refiero a infraestructura, puertos en África, incluso en Bélgica, hay un puerto en Bélgica, Amberes, que es Amberes creo que es de propiedad china mayoritariamente. Entonces, nos estamos dando cuenta que desde el punto de vista estratégico, la posición de China termina siendo compleja. Y evidentemente este escenario, donde por un lado está la competencia por encontrar la vacuna, por otro lado está la competencia por ocultar quién es el responsable, no señalar a uno, evidentemente acelera también ese proceso. Estamos viendo ambos procesos acelerados. Ahora, respecto a la presencia de mayor autoritarismo, regímenes dictatoriales, etc., puede ser algo temporal, pero hay que recordar que previo a la pandemia, más o menos la mitad de la humanidad ya vivía en gobiernos no democráticos. Nosotros vimos la ilusión de que la democracia es el sistema de gobierno más extendido. Está a la par con los gobiernos autoritarios y dictatoriales. Países en África, Asia, ¿para qué decir China? Son dictaduras. O Rusia, que es un país enorme, que es prácticamente una dictadura, un país autoritario. En nuestro continente, Venezuela, Cuba. Entonces, la verdad que es una ilusión el pensar de que la democracia es el sistema imperante, y el coronavirus de alguna manera también nos prendió algunas alertas en algunos países, Hungría, por ejemplo, pero no solamente Hungría, o sea, también otros países han sufrido, por ejemplo, también vi algunos activistas políticos denunciando en México, que México tiene muchas dificultades, es prácticamente en algunos estados de México, sobre todo en la zona norte y en la extremo sur, son prácticamente estados fallidos, o sea, el estado ahí no gobierna. Entonces, y además con el coronavirus empezaron algunas conductas complejas, respecto a conductas autoritarias también. Y no solamente estos países, habría que revisar obviamente con más detalle la situación en países centroamericanos, hay que recordar, hay episodios dolorosos, entre restricciones de libertades que han ocurrido en todo nuestro continente, y también otras situaciones que implican el descontrol y la falta de autoridad, como lo que ha pasado en Brasil. Es complejo, por eso digo, esto depende de los tiempos, esto varía mucho, no es lo mismo analizar el principio de la pandemia que ahora, pero evidentemente la vía autoritaria y la competencia geopolítica están ambas presentes, ambas vivas, y se tienen que analizar por carriles separados, y también de repente quizás también buscar las conexiones. Sí. No sé, eso es lo que tú dices de que uno cree que el mundo es democrático, claro, es totalmente una fantasía. De los 192 países prácticamente hay democracias de nivel 1, 2, 3 y 4, una cosa así. Y del 1, que son los más democráticos, son algunos países de Europa, Estados Unidos, Canadá, Nueva Zelanda, Australia.
Después venimos nosotros en el segundo nivel, que tiene casos más de ineficiencia del Estado, que es muy grande, corrupciones, que no es tan representativa la democracia, que hay muy pocas elecciones, pero es una democracia de segundo nivel, eso es Chile. Después viene un tercer nivel que es Rusia un poco, algunos africanos, algunos Asia, pero Rusia está como casi para el cuarto. Y el cuarto nivel ya es prácticamente dictadura, que son muchos países árabes, África, bueno, Corea del Norte, Venezuela, en los hechos ya lo es, Cuba. Todos esos países pasan a ser dictaduras prácticamente. Entonces, la mayoría del mundo son dictaduras. Y eso es lo que hace a veces desconfiar tanto de la ONU, porque la ONU es súper importante, yo creo que, sobre todo para los países pequeños como nosotros, pertenecer a organismos internacionales, porque si son reglas parejas para todo y todo el mundo se protege, claro, como nosotros somos pequeñitos, no nos puede venir y abusar un país como China o como Brasil, porque si negociáramos o conversáramos de igual a igual, no sé, con Brasil, incluso con Argentina, que es mucho más grande, con Estados Unidos, con Rusia, es como de un peón al patrón, ¿no? Es muy poco lo que tenemos para hacer. Pero si detrás de esto hay una organización mundial que respalda para todos parejos, es muy importante que funcione. A mí me da me duele mucho que la ONU esté tan desprestigiada, pero también está desprestigiada porque los que votan son muchos países que son dictaduras por sus intereses. Entonces, claro, el Consejo de Derechos Humanos muchas veces tiene países como Arabia Saudita, Cuba, y uno dice, pero ¿cómo pueden tener dictaduras? Pero lo que pasa es que lo van eligiendo entre las votaciones de los miembros. Si uno hiciera, por ejemplo, una organización mundial de países democráticos, podría ser de primero y segundo nivel, habrían 70 países y dejaría 120 fuera. Entonces, ¿qué representación tiene eso? Pero es un tema complejo eso de la ONU que falle tanto, y por ejemplo la Michelle Bachelet que odiamos por mucha gente, que se habla, pero ella tiene una misión muy compleja porque ella tiene que ver los derechos humanos de todos. Y obviamente tiene un alma, una persona de izquierda, ¿sí? Todo ser humano tiene sus sensibilidades, ¿no? No existe una persona prácticamente como que viene de otro planeta y tiene sensibilidad normal, pero cuando tiene que a veces condenar a China, y China dice, quédate callado, porque ¿quién soy tú? Yo soy China, ¿no? Es bastante complejo, la ONU no tiene fuerza, hace declaraciones, pero no tiene fuerza. Por ejemplo, en el caso de Israel, es impresionante. De todas las sanciones, Israel, no sé, tiene como un 70% de las sanciones y el resto del mundo un 30%. Hay un enfoque inmenso porque hay muchos países árabes que están contra, bueno, y suma la democracia de los estados musulmanes, que son muy grandes, y obviamente votan contra Israel. Y lo hacen ver como el más malo de la política. Las democracias producen distorsiones muchas veces en ese aspecto, porque no es rigurosamente un análisis quién hace más daño a los derechos humanos. Por ejemplo, los asentamientos, los asesinatos de Siria, o los genocidios que hay en otros lados. Pero como es democrático y ve sus intereses, claro, les interesa más a los estados árabes en ese caso condenar a Israel y no condenar a Siria, sabiendo que las violaciones de derechos humanos son monstruosas en esos países. Pero aunque sea complejo, yo creo que si queremos salvar las democracias, hay que salvar los organismos internacionales, de alguna manera. Hay que repensarlos quizás. Pero hace mucho daño, y eso lo veo mucho acá, los más nacionalistas, fuera la ONU, corten la ONU, pero si tú cortas la ONU, bueno, arréglate de igual a igual ahora con China, o arréglate de igual a igual con o Estados Unidos. A ver cómo nos va a ir con eso. Si ellos no respetan un tratado internacional, ¿a quién le vamos a reclamar? O sea, para nosotros como país pequeño es la peor de las posiciones. Y yo creo que para el mundo, a lo que venga, que yo tengo la esperanza que puede ser más democrático por el empoderamiento. Espero que los ciudadanos manejemos bien ese empoderamiento, porque si presionamos mucho pueden sacar mucha fuerza los más nacionalistas. Tenemos que de alguna manera cuidar a estas instituciones. No sé cómo, está muy desprestigiada. La ONU está muy desprestigiada, sobre todo el Consejo de Derechos Humanos. Está
muy, muy desprestigiado por esos temas. Pero a pesar de eso, por ejemplo, Israel, que está ahí y que lo critican, también como país pequeño, a pesar de ser potencias tecnológicas, económicas, sabe que hay que quedarse ahí. Incluso Estados Unidos, que varias veces ha hablado ya pésimo, aún se queda. Entonces, de alguna manera, aunque nos caigamos mal, lo odiemos, unos más democráticos, tenemos que estar juntos. Y estando juntos, de cierta manera, nos aseguramos de que no haya tanto abuso. Y es más, yo, por ejemplo, a pesar de que estoy muy contrario a los regímenes comunistas de Cuba y Venezuela, creo que los bloqueos que se hacen en esos países, a la larga, son mucho peores, ¿no? Porque, por ejemplo, Cuba, no sé, lleva 40, 50 años de bloqueo, y sigue igual la dictadura, ¿no? Lo único que empobrece a las personas, de alguna manera hay que ver sistemas cuando hay un dictador, y que está lleno de dictadores. Si vaya a hacer bloqueo a Cuba, bueno, hace con Arabia Saudita, hace con Rusia también, con China, no es lo mismo. Hay que repensar esas cosas. Da ganas, Venezuela también da ganas de hacerle bloqueo y parar Maduro, pero ve las consecuencias. También hay que pensar, hay que ser más pragmático y hay que ser más justo. Venezuela es dictadura, pero hay 100 dictaduras más. ¿Por qué le vamos a hacer solo bloqueo a Venezuela? No tiene mucho sentido. Por ahí yo creo que nos podemos proteger, a pesar de las tecnologías que nos pueden ir controlando por todos lados. Le cedo la palabra a Pablo. Bueno, sobre lo que decían Ariel con Gerard, bueno, coincidir con ustedes en su opinión acerca de Cuba, Venezuela, por ejemplo. Sí, en mi humilde opinión, se nota que no habría democracia al modo como suele ser pensada, con división de los poderes. Se da una fuerte burocratización y el control del aparato político por parte de un solo partido, ya el partido en Cuba, bueno, el Partido Comunista, en Venezuela el PSV, ¿no? Supone el Partido Socialista de Venezuela. No se permite una real diversidad de fuerzas donde haya un equilibrio. En ese sentido yo coincido con ustedes en que en Venezuela, en Cuba, no hay democracia, pero también a mí se me presenta también la interrogante acerca de lo que decía Gerard, si en países como en Estados Unidos, por ejemplo, que tiene un sistema democrático indirecto, por dar algún ejemplo, hasta donde yo entiendo, como Reino Unido también, donde las votaciones son súper indirectas porque es un sistema donde se eligen delegados, los cuales van a representar y votar por un Estado para elegir un presidente. Tengo entendido que así funciona. Por citar algún ejemplo, ¿no? Esas formas de representatividad que son, como digo, indirectas, de alguna manera te hacen dudar acerca de qué tan democrático puede ser Estados Unidos en su sistema político, el mismo Chile y los países de Occidente que podríamos analizar en esta lista, en esta jerarquía de democracias en el nivel 1 o 2, por ejemplo, siendo países como viendo primero nuestra propia casa, lo que ya hemos conversado en tantos programas. Es verdad, en Chile hay un sistema político con división de poderes, con partidos políticos, con todo un entramado donde habría un equilibrio de fuerzas, habría diversidad política, pero al mismo tiempo tú puedes ver que todo ese entramado político estaría sumamente supeditado a los intereses económicos, empresariales, y esto desde la vuelta a la democracia, sino antes. Entonces, vemos que, cosa que ya hemos conversado muchísimo, ¿no? Que vemos que los mismos políticos parecen hasta cierto punto ser secretarios de los empresarios. Entonces vemos que el sector económico tiene una influencia tremendamente fuerte
en el sector político los mismos medios de comunicación, al parecer, también son manejados por el sector económico. Entonces, sentimos que hay factores que de alguna manera enrarecen también la democracia en Chile, solo que no de forma tan evidente como en Cuba o en Venezuela, de forma más indirecta quizá, por lo mismo más difícil de rastrear y de hacer evidente. Eso nos hace dudar acerca de si en Chile habría realmente democracia, si el sector, como digo, empresarial está, pero bueno, permanentemente, como digo, controlando al sector político. Eso por una parte. Por otra parte, también lo que ustedes conversaban al comienzo, hace un ratito, que encontré interesante, haciendo eco al tema de hoy inicial, a este filósofo historiador que estamos conversando, el papel de la ONU. Algo que se le critica harto a la ONU, según entiendo, es el tema, por ejemplo, de los países líderes de la ONU que tienen capacidad de veto. Este tema del veto ha sido súper criticado en esos países. Quizás una de las medidas que se podría tomar para que la ONU sea más democrática y para que haya un diálogo más horizontal entre los diferentes países es que se lograran eliminar esas reglas que de alguna manera como que generan desequilibrio de fuerzas, ¿no? Y también, bueno, sobre lo que estamos conversando en general, el tema pandemia, vuelvo un poquito a la duda que decíamos antes, con la que habíamos partido, que yo les planteaba, que si es realmente posible hacer este paralelo entre medidas restrictivas que representan autoritarismo y, bueno, procesos de democratización que darían mayor empoderamiento a la población de los países, bueno, pensando de que a lo mejor inevitablemente el modo como nosotros como sociedades, la única manera en que nosotros podamos enfrentar la pandemia y superarla es una combinación de ambos factores. O sea, aunque suene incómodo decir, el uso, lamentablemente, por los estados de medidas restrictivas, pero también que en la medida de lo posible esas medidas restrictivas no violen los derechos humanos y que de alguna manera puedan encontrar eco, encontrar una conexión con la voluntad de los mismos ciudadanos, buscar los diferentes mecanismos para que se dé la democratización, pero también la restricción o la organización de las mismas sociedades para poder enfrentar el COVID y la pandemia. O sea, siento que tienen que haber medidas restrictivas y democratización a la par, fusionadas, relacionándose. Pienso eso. Correcto. Gerard. Bueno, es complejo, hay hartos niveles de análisis en lo último que habló Pablo, pero sí quería explicar un poco de partida el sistema norteamericano, para empezar por eso, es distinto al británico. El británico es una democracia muy flexible por cuanto a que los gobiernos se forman de acuerdo a las fuerzas parlamentarias. Entonces, si hay alguna diferencia, algún cambio político fuerte, un proyecto que no pasa, se disuelve el parlamento, se llama elecciones y se forma un gobierno nuevo. Es muy flexible, muy democrático, muy sensible a los cambios. En cuanto al sistema norteamericano, que es presidencialista y un sistema de elección indirecto, eso tiene una explicación. Lo que pasa es que uno podría pensar, Estados Unidos, pensarlo como con esa imagen, que es una imagen falsa, del Estado-Nación, en que todos ahí son un ciudadano, un voto, y hay una sola nación y todo eso.
¿Se quedó pegado? ¿Me escuchan o no? Sí, sí. Ah, ya. Pero la verdad que no es así. Estados Unidos es un conjunto de Estados Unidos. Eso era redundante. ¿A qué me refiero? Cada uno con sus particularidades, cada uno autoconsciente de su pertenencia. Entonces, ¿qué es lo que sucede? La votación indirecta se creó para que los estados más grandes, como por ejemplo, como sería a nivel global, por ejemplo, si los ciudadanos, supongamos que hubiera un gobierno, pensemos en la metáfora que hubiera un gobierno mundial, y los chilenos votamos un votito cada uno, y resulta que los chinos son 1.300 millones, y que mi voto valga igual que el voto de un chino. Esa es la lógica de Estados Unidos, que los estados más pequeños no terminen siendo muy infrarrepresentados por la cantidad de población, porque ellos tienen particularidades, son distintos. No hay esa idea de como esa homogeneidad, que es la típica imagen del Estado-Nación, no ha cuadrado nunca con Estados Unidos, que es un país súper diverso. Se habla de un melting pot, hay una gran mezcla ahí. Y por otro lado, entonces ¿qué es lo que iba a pasar? ¿Qué hubiese pasado en Estados Unidos tradicionalmente si el voto hubiese sido 1-1? Los ciudadanos de los estados más grandes hubieran sido los únicos que hubieran tenido posibilidad de ser presidente. Esa cultura se hubiera generado. Pero como hay un sistema de voto indirecto que de alguna manera no elimina, pero amortigua la diferencia de población entre cada uno de los estados de Estados Unidos, se logra evitar ese efecto. Esa es la razón por la cual se creó el voto indirecto. Uno podría cuestionarlo, pero tiene una lógica impecable, porque si no todos los presidentes serían californianos. Pues. El estado más grande pesa mucho más. Ahora, también, y a todo esto, cada uno de los estados decide con bastante autonomía qué hace con esos votos electorales que tiene. O sea, por ejemplo, no sé, no me sé la cantidad, pero pensemos, California tiene 5 votos electorales y ellos decían si el que gana el estado se gana los 5, o el que gana el estado se gana 4, por ejemplo, y el que sale segundo 1, y así, cada uno de los estados decide. También decide si ese candidato va con un voto obligado o si va a la conferencia, entre comillas, sin ninguna obligación y él elige, como ha ocurrido. Ha habido casos en que se ha cambiado de chaqueta el que va a la conferencia a votar, a esta conferencia final. Ocurrió por lo menos una vez en la historia, no me acuerdo del caso, pero ocurrió una vez. Pero cada uno de los estados decide. En cierta medida, si lo pensamos con la mentalidad del siglo XIX, cada uno de los estados de Estados Unidos es soberano. Entonces, por eso mismo, es como que tú ves en Estados Unidos una réplica de lo que sucede como a escala global. Eso es un estado federal en general, pero en Estados Unidos se siente más fuerte que en otros. Entonces ahí está la lógica. Esa es la explicación. Uno podrá estar de acuerdo o no, pero en general los norteamericanos no le dan mucha vuelta al tema. Donald Trump salió con 6 millones de votos menos que Hillary Clinton, pero no, o sea, porque saben que sería peligroso retroceder, porque los estados más grandes serían los que se impondrían. Esa es la lógica que está detrás, digamos. Es justamente la protección de los más pequeños, que tienen identidades propias también. Y imagínate qué pasaría, incluso no pequeños en territorio, sino bajos en población. Es como, por ejemplo, lo que se está discutiendo ahora en Chile, digámoslo a Chile, de disminuir la cantidad de diputados y dejar la cantidad de diputados en relación a la población de cada uno de los distritos. Pero resulta que hay zonas del país que tienen particularidades bien importantes, por ejemplo, pensemos en la zona norte, pero que o el extremo sur, pero no tienen tanta población. Entonces, actualmente, ellos están, entre comillas, sobre representados. Pero esa sobre representación evita, imagínate lo que pasaría si no estuvieran sobre representados, ¿dónde se elegirían el 40% de los diputados? Todo en Santiago. ¿Es bueno o es malo eso? Yo creo que es malo. No sé, ustedes ponen, prefiero que en Arica haya un diputado de más a que en Santiago haya uno de más. O uno justamente, digamos. Prefiero que Santiago esté infrarrepresentado y que las regiones estén más representadas, porque las regiones tienen diversas necesidades.
A diferencia de Santiago, que es bastante más homogéneo y está todo bastante más concentrado. Y además que igual están representados, no es que no estén representados. Entonces, esto es complicado, esto es súper complicado. Ahora, si devolvamos la pregunta. Supongamos que Chile dejara de ser un Estado unitario. ¿Podríamos tener una repartición igualitaria en cuanto a la proporción de la población? Sí, porque cada región tendría un montón de autonomía y tendría su propio congreso. Entonces da lo mismo. Yo creo que el tema es que nadie, te prometo, vean ustedes el programa político que quieran y nadie ha hecho este análisis. Nadie. Todos hablan de disminuir o mantener la cantidad de diputados, pero ahí termina la discusión. Y esto es mucho más complejo, está unido también a la forma de Estado. Es cierto eso. Y tampoco es física cuántica, pero es un poquito más complejo. Es mucho más complejo en relación a lo que están hablando. Pero tampoco es física cuántica. Es simplemente entender que el poder hay que distribuirlo y entregárselo a la gente. Eso es todo. Sí. Mira, vamos tirando la última ronda para no ir repitiendo, pero el tema a fondo, bueno, las estadísticas hablan de una muy alta probabilidad de que va a ganar el apruebo y vamos a tener una nueva constitución. Estoy casi seguro que va a pasar eso. Y al principio, con que yo estaba muy en desacuerdo por toda la violencia que me produjo un sobresalto, no había visto ese tipo de violencia en Chile, pero bueno, ya pasó y hasta, no es que la justifique, pero realmente fue hasta necesario, ¿no? A veces necesita, lamentablemente los seres humanos no somos tan racionales, ordenados, ¿no? A veces se necesita esas brutalidades para que se mueva la cosa. Es la oportunidad de oro de justo en proceso de pandemia hacer la bisagra. Chile tiene como una oportunidad de oro de esa constitución asegurar la democracia que sea muy representativa. Yo espero que, o sea, estos son mis anhelos, de que generemos un Estado plurinacional, que las identidades se empiecen a representar de mejor manera. Federalista puede ser que sí, puede ser que no lo sé, pero podría ser, porque ya tiene la masa crítica al país, ya es un país bastante grande que podría ya darse ese tipo de administración que en el pasado se intentó, pero era un país muy pequeño, ¿no? Y quizás por primera vez en la historia tengamos un régimen más parlamentario, en el cual sea más líquido el tema, donde que si hay una gran molestia, bueno, el Parlamento se deshace y vamos a nuevas elecciones y nos vamos calmando, ¿no? No que sea necesario que Piñera renuncia y piedra y palo y romper. Esa cuestión tiene que ir. Si renuncia y la gran mayoría del Congreso está de acuerdo, bueno, el primer ministro se cambia. Nunca en la historia de Chile hemos tenido un régimen parlamentario. El más similar fue un pseudo parlamentarismo que se dio en 1890, 1825, pero nunca un régimen parlamentario. Siempre ha sido, yo creo que hay 3 constituciones en Chile: 1833, Portales, muy autoritaria; 1925, menos autoritaria, pero de no presidencial; 1980, similar a Portales, nuevamente presidencial, con cosas buenas también, no es todo malo, pero ya los tiempos no da para eso. Tiene que ser esto más el mundo está muy dinámico, cambia todo muy rápido, tiene que ser más flexible la política, tiene que moverse más. Porque en el fondo, mira, uno critica a Irán. En Irán, por ejemplo, hay democracia, pero tú puedes elegir solamente dentro del círculo de los clérigos. Los clérigos deciden. Pero acá tú también decides el círculo de los grandes empresarios. O sea, tú decides, no es tan diferente porque los que el dinero deciden quién poner. Y el dinero es como una religión en Occidente. O sea, tampoco hay tanta diferencia. Acá la gracia es que tenemos los derechos humanos y que la justicia funciona más. Pero de que una pequeña minoría decide quiénes son los que van a elegir, en cuanto a cantidad e influencia, es lo mismo en Irán, que son los clérigos, y acá son los que manejan el dinero, también son minorías. Ahora, es mucho mejor nuestra democracia, pero ese es el punto que hay que romper. Y hay que romperlo de manera inteligente y de manera, como, no con la bronca. Ok, quizás se portaron mal los que tienen dinero, fueron abusadores, pero bueno, tienen que integrarse, tienen que meterse, son parte del país, acá no tiene que haber una venganza, una rabia, ¿no?
tienen que entender que tienen que ir soltando el poder de manera lógica y a la larga también es bueno para ellos. Hoy día Gerard puso, me parece que en el Facebook, un inversionista que decía que él cree que el apruebo va a ganar por amplia mayoría y eso es muy bueno para las inversiones. Y yo también creo que es muy bueno para la estabilidad política de que o ganaba el apruebo o el rechazo, pero de manera amplia, porque eso ya te deja claramente para allá va la cosa, no hay divisiones. Eso es lo que quiere la gran mayoría, entonces, en cambio, si fuese 51-49 sería muy, muy complicado, pero ese escenario lo veo muy difícil. Así que yo, tirando a futuro, a pesar de Chile ser todos sus problemas y todo, y nos quejamos un montón, uno se queja mucho porque además quiere mucho el país. Creo que pareciera que en esta época de pandemia nos viene como anillo al dedo una nueva constitución, al revés de lo que están asustados, que creen que va a venir el chavismo, una comunista. No, yo creo que al revés. Es la oportunidad de oro que justo porque va a venir una aceleración de los cambios, justo nos agarra una buena inercia. Y espero que los que sean los asambleístas tengan la capacidad y la inteligencia de hacer algo bueno, decente. Y ahí difiere un poco Gerard, que cree que va a avanzar un poquito. Yo creo que va a avanzar mucho porque no va a agarrar esa aceleración. Soy muy con miedo, pero muy optimista a que Chile pueda como subirse a la ola de los cambios justo en el momento adecuado. Te cedo la palabra para ir terminando, Pablo. Bueno, primero decir que hoy día la conversación estuvo bien interesante, por los datos que, igual que la semana pasada siempre, por los datos que da Gerard, también los que das tú, Ariel, sobre Israel también son interesantes. Uno amplía la mirada, leemos harto en la semana, pero uno no puede leerlo todo, entonces hoy día nos alimentamos con información. Quedo en deuda, quedo al debe un poquito a revisar más al autor, filósofo, historiador que vimos hoy. Quiero echarle un vistazo más a él. Ahí tú me podrás entregar información, compartir. También me parecería reinteresante, pues, lo pueden evaluar, podemos evaluarlo, de poder conversar en las siguientes reuniones sobre el tema, hacer como una profundización técnica más, hincando más el diente al tema de cómo se daría a nivel operativo ese como federalismo o esa organización de gestión política más local, que dentro del discurso y de la mirada de Gerard, y siento que también la tuya, y en mí siento que también en buena medida, por lo menos yo tengo mucho interés acerca de cómo se daría en un escenario futuro una política nacional a donde haya una mayor eficiencia en una gestión política local, que rompa el centralismo, pero analizándola en sentido técnico. Siento que es un tema súper interesante. Y, y también yo estoy de acuerdo con ustedes en que el apruebo es un horizonte de optimismo, de esperanza, hacia, bueno, hacia un Chile que cambie, que sea mejor, y que, eh, y que toda la violencia que se dio pueda en el fondo transformarse en bienestar, en el fondo para la gente, ¿no? Eh, Eso es lo que pienso. Ok, muchas gracias, Pablo. Va a ir cerrando, Gerard, optimista, pesimista, ¿cómo? No, yo soy optimista, soy optimista. Lo que pasa es que no quiero tampoco sobredimensionar los procesos porque creo que tenemos heridas que son más profundas que algo que se pueda zanjar con un documento, por muy bueno que sea o no. Necesitamos cambios culturales, necesitamos en el fondo también desprendernos de todos estos
De repente algunos hablan de colonialismo, yo no lo llamaría así, pero lo llamaría estos resabios de paternalismo, que de alguna manera algunas personas sienten, creen, una élite que tiene que indicarnos el camino y que el resto no podemos, digamos, hacernos cargo, y tampoco los demás, digamos, en general, a veces nos damos con muchas ganas de hacernos cargo. Preferimos que nos digan lo que tenemos que hacer. Eso ocurre un poco no solamente en Chile, sino un fenómeno bastante más extendido. De hecho, hace unos años atrás vi uno de estos programas TED en que decía que había la persona que está exponiendo, decía que muchos países africanos estaban muy dispuestos a renunciar a los espacios de libertad que habían ganado a cambio de seguridades económicas que le podía dar, por ejemplo, el gobierno chino. Oye, disculpe, eso es el caso de Líbano ahora, que fue Macron, y todos pedían de que Francia se encargara nuevamente de ellos. Pasó la multitud gritada. Es que esas cosas pasan y es lamentable. Y yo creo que Chile no está totalmente ajeno. A veces nos cerramos la vista y pensamos que no es así, pero ocurre. Incluso sobre todo, a veces en pos de la libertad, decir, bueno, sí, yo quiero que tener una nueva constitución, no sé qué, para que el Estado me dé. Eso implica restar libertad, porque significa que yo no me hago cargo. En cambio, yo lo que esperaría, por ejemplo, lo que yo al menos desearía, es de que el Estado lo que se encargue de emparejar la cancha donde esté muy dispareja, para tener las mismas oportunidades, más o menos las mismas oportunidades, pero no que me asegure un resultado, porque sería un poco triste pensar de que solamente tengo, por decirte un ejemplo bien bruto, tengo el sacrosanto derecho a un determinado tipo de pantalón, un determinado tipo de zapatilla, un determinado tipo de chaqueta. Y todo lo tenemos igual y somos felices. No. Hay un tema que está vinculado a la diversidad, que está vinculado a la autonomía, y eso ya es irrenunciable. La diferencia también es parte de la libertad. Yo creo que la igualdad pura y dura, es lo más tiránico que hay. La diversidad es importante. Eso no implica de que no tengamos iguales oportunidades. Y ese es el punto que yo quiero remarcar. Ahora, la igualdad de oportunidades como un norte que siempre se nos aleja. ¿Eh? Ojo con eso. Porque trata de pensar cuál es la igualdad de oportunidades. Teóricamente, ¿la alcanzaste? Es que no es igual, porque resulta que siempre emerge la diferencia, que es propia del ser humano. Pero tenemos que enfocarnos a que todos tengan las mejores oportunidades y que logremos, tengamos como una meta, como una misión, una cancha pareja, que nunca es tan pareja, pero tenerlo como en vista, tenerlo como objetivo y honestamente buscarlo. Yo creo que esa es la misión. Bueno, ojalá se empiecen a dar esas palabras en general de cosas positivas. Bueno, nos juntamos nuevamente el próximo lunes a las 9, ahora seamos más estrictos en partir a la hora y seguir conversando de un tema que lo analizaremos la semana. Muchas gracias por todo y estaremos a la hora. Que estén muy bien. Nos vemos, Ariel. Chao. Chao, estén bien. Nos vemos, Gerard, cuídense.